Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis y Útica, Cundinamarca. Les doy la bienvenida, quien les habla Esperanza Ovalle. Y en esta linda mañana yo quiero a todos los que nos escuchan, que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas adorar a Dios y puedas darle gracias por este nuevo día y esta hermosa mañana que nos ha dado. Querido Dios, nos unimos en este día para honrarte, para bendecirte y para darte gracias por este día tan maravilloso que nos has dado. Gracias por el privilegio de poder estar un día más delante de tu presencia. Un día más de poder escuchar tu palabra, lo que tienes preparado para nosotros en este día. Queremos también orar por cada persona, cada niño, cada hombre, cada mujer, cada joven, aun cada anciano, Padre, que sabemos que de pronto desde sus casas, desde sus trabajos, están escuchando tu palabra. Allí, Señor, seas tú enviando bendición y vida eterna sobre ellos. Oramos por cada congregación, Señor. Pedimos que seas tú que les bendigas, que seas tú, Señor, que ensanches el lugar, Señor, que seas tú que permitas cada día más y más, Señor, que tu palabra sea extendida en aquellos lugares, Padre. Y clamamos, Señor, que seas tú enviando obreros a la mies, Señor. Te damos gracias por todo lo que tienes preparado para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este momento quiero invitarlos para que ustedes puedan escuchar los anuncios para el día de hoy, jueves, en horas de las 7 de la noche en Huasca. Habrá el servicio. Y en San Luis tenemos oración a las 7 de la noche. Entonces, así que usted está invitado para que pueda ir allí, asistir y buscar del Señor. Y también para el día domingo, los servicios a las 8:10 de la mañana. Así que, bienvenidos. Y hoy vamos a dar paso al estudio de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde Romanos capítulo 13. Este capítulo de Romanos, desde el 1 al verso 14. Y hoy vamos a estudiarlo. Y este capítulo lo he titulado El deber del cristiano. Y sabemos que este capítulo lo podemos dividir en tres partes. El cristiano y el gobierno. También lo podemos dividir como la responsabilidad del cristiano ante las autoridades. Y el cristiano o el deber que tiene también hacia sus vecinos. Y algo muy bonito también es la responsabilidad que tiene también el cristiano o la urgencia de amar y caminar bien con Dios. Vamos a comenzar en esta mañana. Vemos que el cristiano, así como tiene deberes, tiene derechos. Pero entonces hoy vamos a hablar sobre el deber que tiene el cristiano. En Romanos 13, versículo 1 y 2 nos está hablando sobre la autoridad legítima del gobierno y cuál es la respuesta de nosotros como cristianos. Y ahí en esos versículos encontramos que nos pide sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando hablamos o nos hablas sobre sométase a las autoridades superiores, vemos cómo el cristiano no debe buscar
venganza personal. Esto no quita la autoridad del gobierno para castigar a los malhechores. Vemos que toda persona, ciertamente, cuando habla toda persona, incluye a los cristianos. Pablo simplemente está diciendo que nosotros debemos someternos a las autoridades que gobiernan. Esto en contraste a otros grupos, quienes no reconocen a Dios ni a rey ni a nada. Hay personas que no quieren someterse a nadie ni a nada, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que nos sometemos a las autoridades de gobierno porque son puestas por Dios, y estas tienen un propósito en su plan. No hay autoridad sino de parte de Dios. Dios pone a los líderes de una nación, pero no siempre es para bendecir a esas personas. Algunas veces es para juzgar a las personas o para preparar a la nación para un juicio. Entonces recordemos que Pablo escribió esto durante el reinado del Imperio Romano, donde allí no había democracia, no había amigos especiales para los cristianos, pero aún así él miraba esa autoridad legítima. Nosotros vemos que nuestro Salvador, él sufrió bajo la autoridad de Poncio Pilato y fue uno de los peores gobernantes que tuvo Judea. Y en ninguno de los casos nuestro Señor ni su apóstol negó o injurió la autoridad. De modo de quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios, resiste. Entonces, y que los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Dios utiliza las autoridades de gobierno como aquellos que observan los deseos y las tendencias, o sea, las pecaminosas del hombre. Y por eso el gobierno puede ser una herramienta efectiva en cuanto a resistir los efectos del hombre. Vemos también otro punto importante, es la responsabilidad cristiana también hacia el gobierno. En el versículo 5 al 7, vemos aquí que hay una palabra donde dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. O sea, nos debemos de sujetar al gobierno, y no solamente porque tenemos al castigo, pero porque es lo correcto de hacer delante de Dios, por causa de la conciencia. La obediencia del cristiano al Estado nunca es ciega, se obedece con los ojos de la conciencia bien abiertos. Cuando dice, pues, esto pagáis también los tributos, pagad a todo lo que debéis. También nosotros debemos pagar los tributos que nosotros debemos, porque es un sentido donde apoyamos a la obra de Dios cuando lo hacemos. También dice que los impuestos recolectados son para ser usados por el gobierno para realizar el trabajo de sujetar y de mantener una sociedad en orden, y no para enriquecer a las autoridades mismas del gobierno. Cuando dice tributo, impuesto, respeto, honor, nosotros debemos de darle al Estado dinero, honor y una reverencia apropiada, las cuales deben de estar, pues se deben al Estado, y todo esto al reservarnos el derecho de dar a Dios lo que es de Dios. A la luz de esto, pues, si un ciudadano tiene la elección entre dos gobiernos, está bien que elija y promueva aquella que es su legítima libertad a los ojos de Dios, aquella que cumplirá de una mejor manera el propósito de Dios para el gobierno. Y también aquí podemos ver la obligación que tiene el cristiano también hacia sus vecinos. Dice la palabra que nosotros dice, no debéis, que no le debamos a nadie nada, sino nos amemos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En este nivel personal debemos de llevar esa deuda de amarnos los unos a los otros. Es nuestra obligación perpetua que debemos de llevar delante de Dios los unos a los otros. Nosotros podríamos saber que cuando dice no debáis,
no le debáis a nadie o a nadie nada. Podríamos pagar nuestros tributos hasta terminar, o sea, pagarle a alguien si nos presta. Podríamos dar respeto mejor y honor en donde lo debamos para después ya no tener más obligación. Pero nunca podemos decir, ya he dado todo el amor que yo necesito dar. El amor entonces es una obligación permanente, una deuda imposible de descartar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que aquí Pablo cita esas palabras de Jesús registradas, ¿no?, en la palabra. Esto es uno de los mandamientos de los cuales depende la ley. Que amemos a nuestro prójimo. Esto significa que hemos de amar a las personas que conocemos, que se encuentran a nuestro lado, que están a nuestro alrededor. Por más que sean personas difíciles de llevar, difíciles de comprender, debemos amarlas. Es fácil para nosotros el amar o decir que amamos, pero Dios demanda que nosotros debemos amar a personas reales. Entonces, ningún hombre puede cumplir el llamado como cristiano al buscar el bienestar de su propia familia solamente, sino que debemos buscar también bienestar de otros. Y también debemos tener esa urgencia de amar y caminar bien con Dios. En el versículo 11 al 14, ya para terminar, dice la palabra: la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, debido a que nosotros conocemos el peligro de los tiempos que estamos pasando y anhelamos el retorno a Jesús, debiéramos de ser aún más comprometidos, de llevar una vida correcta con Dios en lugar de caminar lejos de Dios. Entonces es importante, como dice, levantarnos de ese sueño. Podemos hacer muchas cosas como cristianos y estar dormidos para con Dios. ¿Qué diferencia es cuando nosotros estamos despiertos? Donde nosotros podemos hablar cuando estamos dormidos, podemos oír cuando estamos dormidos, podemos caminar cuando estamos dormidos, podemos cantar cuando estamos dormidos, podemos pensar cuando estamos dormidos. Entonces, qué bueno es levantarnos de ese sueño, levantarnos de ese dormir espiritual. Queremos hacer muchas cosas para Dios, queremos servirle a Dios, pero de verdad, espiritualmente estamos dormidos. Cantamos por cantar, caminamos porque nos toca, pero no lo hacemos para Dios. Así que nosotros debemos, dice la palabra, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, cuando nosotros nos vestimos cada día, sabemos que nos tenemos que vestir apropiadamente a lo que debemos hacer o lo que vamos a hacer durante el día. Entonces, así como sabemos que tenemos que vestirnos para un propósito o lo que vamos a hacer durante el día, debemos de vestirnos así, vestidos del Señor Jesucristo. Debemos desechar antes de que podamos vestirnos, desechar esos harapos de pecado, esa forma en que vivimos. Nosotros debemos ponernos, son las túnicas de Cristo. Debe de desecharse ese amor al pecado, esas ganas de estar pecando diariamente. Debe de haber una renuncia a esas prácticas y de los hábitos de pecado. Así que nosotros debemos tratar de vestirnos, no de religión, sino vestirnos del Señor Jesucristo todos los días. Así que en esta palabra, hoy, el Señor nos dice que nosotros debemos cada día someternos tanto a las leyes humanas, porque Dios las ha constituido, debemos obedecerlas, pero mucho más a la autoridad de Dios. Si a veces nosotros anhelamos más obedecer las autoridades impuestas aquí en la tierra, que mejor que la autoridad de Dios, que nos vistamos con la autoridad del Señor y que respetemos lo que Dios ha elegido para nosotros, que respetemos la autoridad, que cumplamos aquí en la tierra mientras estemos con el Señor aquí en la tierra, cumplamos lo que se nos pida, pero primero que sea bueno delante de Dios.
Así que qué bueno que nosotros podamos tener ese respeto, primero por el Señor, por todo lo que el Señor ha establecido, tanto a lo natural como a lo espiritual. Entonces esa es la urgencia, que nosotros debemos caminar bien delante de Dios. En este momento vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias porque eres tú el que nos habla por medio de tu palabra. Tú nos enseñas por medio de tu palabra aún a someternos, Señor, a las autoridades que has dispuesto, Señor. Que nosotros podamos, oh Dios, obedecer. Que nosotros, así como a veces obedecemos al hombre, ¿qué más que a ti, Señor? Servirte a ti, obedecer a tu palabra, Padre maravilloso. Obedecer, Señor, las leyes que tú has dispuesto, Señor. Y que cada día nuestra vida espiritual, Señor, crezca. Que nosotros podamos desechar, Señor, esos harapos de inmundicia. Que cada día podamos, Señor, revestirnos de ti, de tu túnica, Señor Jesucristo. Que nosotros podamos renunciar, Señor, a ese amor al pecado, Señor. A esas prácticas, Señor, que todos los días se ocasionan, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día a renunciar a lo que no es tuyo, Señor. A las obras de las tinieblas que cauterizan nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos cada día, Señor del cielo, a vestirnos de Cristo, de toda la armadura de Dios, Señor, y que cada día estemos equipados, Señor, para podernos, Señor, para poder vivir, Señor, como tú quieres. Ayúdanos, Padre maravilloso. Ayúdanos cada día, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.